importante que podamos ver la presentación de la tesis de grado de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, quienes nos van a mostrar con su trabajo, hicieron una simulación de escenario contrafactual en la región centro-sur de La Guajira a partir de modelos de cambio de cobertura y uso del suelo. Pues es un caso de estudio y realmente pues nos van a mostrar cuáles fueron esos cambios de suelo. Los estudiantes son Manuel Alejandro Montealegre, Andrés Fernando González, y su directora de trabajo es Lía Alvear, que también está acá acompañándonos. Bienvenidos y muchas gracias, porque pues desde la academia necesitamos que desde la academia se unan a estas causas y también nos puedan aportar a estas importantes luchas. La vida diaria es una interminable secuencia de bifurcaciones. La ruta que elijo es parte de todas las rutas que no escogí. Cuando ocurre ese instante, uno no tiene la noción de la trascendencia que va a tener. Nuestra llamada civilización occidental es el resultado de sus propias bifurcaciones. Buenas noches nuevamente. A continuación, nosotros les vamos a presentar el trabajo de tesis que nosotros hacemos para obtener el título de Ingeniería Ambiental de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia. Tiene como nombre Simulación de escenario contrafactual en la región centro-sur de la cuenca del río Ranchería del departamento de La Guajira a partir de modelos de cambio de cobertura y uso del suelo. Caso de estudio, minería. Buenas noches. Escogimos la frase de Manfred Max-Nick porque digamos que un tiempo atrás se tomó la decisión de hacer minería en La Guajira. Entonces, en este momento se puede ver la trascendencia de la decisión que se tomó. Entonces surge la pregunta de, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no se hubiera hecho minería? Entonces, tenemos pues la cuenca del río Ranchería. La zona de estudio que se delimitó es esta que está aquí en color rojo. La cuenca del río Ranchería es la que se ve allí en azul, tiene un área total de 4.223 kilómetros cuadrados. Los municipios que hacen parte de la cuenca son Distracción, Fonseca, Barrancas, Albania, Río Hacha, San Juan del Cesar, Manaure, Maicao y Gato Nuevo. De una cartografía del Instituto Agustín Codazzi de los años 60 y 64 pudimos ver que en esta parte de La Guajira estaban las comunidades de Manantial, Fermín, Roche, Chancleta, Patilla, Caracolí, Hato Nuevo, La Estrella, El Tabaco, Rosa Blanca, Albania, entre otras. Las que están listadas acá están sobre esta zona, que es en donde está la explotación minera del Cerrejón. El área de estudio tiene un área de 2.588 kilómetros cuadrados. Bueno, primero pues, tal vez cuando uno habla de La Guajira, la primera imagen que se le viene es la de un desierto. Y sucede pues que en La Guajira es una zona muy diversa. No solamente es desértica, la parte desértica es la parte alta de La Guajira. Entonces, Corpo Guajira en 2011 hizo el plan de ordenamiento de la cuenca del río Ranchería y reporta, digamos, en diversidad cultural que hay comunidades indígenas, los Huigua, los Yulpa, los Guayú, los Cogi, los Arhuacos, que hay afrodescendientes y guajiros. En cuanto a biodiversidad, hay 502 especies de aves, 81 especies entre anfibios y reptiles, 87 especies de mamíferos y 669 especies de flora. Esa biodiversidad se da porque hay distintas zonas de vida. No hay solamente desierto, como lo dije, sino que también hay páramo, selva andina, sabana, bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, montes espinosos, matorrales y manglares. Bueno, las herramientas que utilizamos para hacer el trabajo de grado son, tratamos de que fuera software libre. Eso quiere decir que cualquier persona puede tener acceso a este programa sin necesidad de pagar. Pues puede hacer una donación si quieren, pues no es necesario pagar. Y la idea es que también cualquiera pudiera replicar esto que hicimos. La información base para el trabajo se tomó del Instituto Agustín Codazzi, del IGAC,
Sacamos las planchas del 60 y del 64 de la región que cubría la cuenca que teníamos, del Instituto Colombiano de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales tomamos la cartografía de drenajes, y de la página de Explorer de del Instituto Geológico de los Estados Unidos tomamos imágenes de satélite y un modelo de elevación digital. El modelo de elevación digital lo que me va a mostrar es el relieve que hay en la región. Entonces va a mostrar las zonas planas y las zonas más altas. Bueno, para, digamos, aterrizar un poco la idea de qué fue lo que hicimos, para eso necesitamos aterrizar un concepto que es el de paisaje. Y el paisaje vamos a entenderlo como una unidad espacial, el cual tiene unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tiene un componente biótico, que es toda la parte viva. En las imágenes ustedes pueden ver la vegetación, pues no muy claras, pero ahí podemos ver vegetación. Ese sería el componente biótico. Está el componente abiótico, que es, digamos, las rocas, los cuerpos de agua, y también consideramos el componente antrópico, o el componente que es la actividad humana que hacemos sobre el territorio. ¿Por qué lo separamos del componente biótico? Lo separamos del componente biótico es porque hay una gran preocupación de la manera en cómo nosotros ocupamos el territorio, cómo lo hacemos, de qué manera y con quién lo hacemos. Entonces, cuando nosotros estudiamos el paisaje, lo que hacemos es, tenemos una unidad espacial y vemos cómo se comporta esa unidad espacial a través del tiempo, cómo cambian sus usos del suelo. Por ejemplo, aquí en las imágenes podemos identificar los usos del suelo por las formas casi cuadradas, perfectas en líneas, que la naturaleza no se muestra eso. Entonces digamos que aquí uno puede observar unos cuadros, y eso es una actividad que nosotros hacemos comúnmente sobre la naturaleza por aprovechamiento económico o por su aprovechamiento para un sustento. Entonces la idea de nosotros representamos esa unidad espacial de esta manera, como les muestra esta imagen aquí, que son cuadritos. Esos cuadritos, digamos, cada color que ustedes ven ahí es una característica del paisaje. Por ejemplo, ese azul es la representación de agua, lo amarillo puede ser representación de una actividad antrópica, lo verde es representación de la vegetación. Y con eso nosotros estudiamos a través de cómo varían esos cuadros en el tiempo, cómo es el comportamiento, cómo es esa transición de esos cuadros, esa unidad espacial en el tiempo. Estudiamos ese comportamiento. Entonces vamos a seguir alimentando la idea con lo que le va a decir Alejandro. Bien, entonces retomando un poco lo de las imágenes de satélite, eso es como una fotografía tomada a una altura muy amplia, ¿sí? Entonces hay varias empresas que ofrecen imágenes de satélite. Nosotros utilizamos las de una que se llama Landsat, porque son las que tienen, pues que son de acceso gratuito, y porque tienen imágenes desde el año 1972. Entonces, que son las fechas que necesitamos, porque como lo que se quiere estudiar es cómo hubiera sido, entonces hay que ver cuál ha sido la transición antes de que empezara la explotación minera. Landsat tiene pues ya varios satélites, el último es el 8, y a medida que ha avanzado en el lanzamiento de los satélites ha ido incluyendo otras características que permiten hacer análisis más detallados. Como nosotros tenemos de los primeros satélites, estos tienen información suficiente para el trabajo que hicimos, pero no tienen pues los elementos más sofisticados de ahora. Entonces, ¿por qué también utilizar imágenes de satélite? Digamos que con el desarrollo pues de la técnica y de la ciencia, nosotros hemos podido estudiar la luz, el comportamiento de la luz, y podemos ver que la luz blanca está compuesta de varios colores. Nuestros ojos nos dejan percibir una cantidad de colores, pero en esa luz blanca hay otros componentes como el calor. El calor solamente lo sentimos, no lo vemos, pero el satélite, o sea,
trabajo que se puede hacer con el satélite nos permite verlo también. Es como coger un pedacito de esa luz y ponerla en una forma que la podamos ver. ¿Por qué nos sirve esto? Esta es la foto que toma el satélite. Entonces, digamos que esta se llama una composición de color verdadero, porque aquí se ve el verde y pues como se vería el suelo. El verde debido a la vegetación. Y esta, que lastimosamente el video no muestra muy bien los colores, esta parte de aquí es roja. Entonces la vegetación que es verde acá ya se va a ver roja. Y además me permite identificar de una forma más clara qué más hay acá. En este verde yo no puedo ver muy claro qué hay acá. Mientras que acá, si digamos que aquí no se puede ver, que por ahí pasa un arroyo o un río. Mientras que con esta información ya sí la puedo ver. ¿Por qué también sirven las imágenes de satélite? Como son imágenes tomadas desde muy lejos, también se pueden estudiar otras características del paisaje. Entonces, digamos, esta es una parte de la cordillera, aquí se ven unos pliegues, y eso se da porque hay algo que empuja la tierra hacia este lado. Entonces, eso hace que esto de aquí se vaya arrugando y que se vaya formando la montaña que hay acá. También se puede ver por dónde correría el agua, si ya se tienen esos relieves. Y también permite ver otros eventos que han ocurrido, como los depósitos aluviales, que se dan porque el agua baja acá del río, trae un material que va arrastrando, ese material se va depositando acá y con el tiempo el material se va volviendo más fértil. Normalmente las comunidades se alojan en estas partes en donde hay depósitos aluviales, porque como es un material muy fértil se puede utilizar para obtener alimentos. Entonces aquí pues hay una comunidad y por esta zona de acá hay intervención antrópica, pues aprovechamiento. Entonces nosotros definimos básicamente 4 categorías que van a ser vegetación poco densa, que es lo que se va a ver más clarito. Actividad antrópica, que va a encerrar agricultura, ganadería y centros poblados. Vegetación densa, que serían los colores como más oscuros, y las nubes, porque hay que tener en cuenta que hay una parte que está cubierta por nubes. Entonces, digamos, el computador le ofrece a uno unas herramientas que permiten hacer agrupamientos como por colores. Entonces yo le puedo decir al computador, agrúpeme los colores que son iguales y póngalos como si fueran una clase. Entonces eso facilita el trabajo porque no tengo que irme parte por parte diciendo esto es un cultivo, esto no, sino que ya de forma automática el computador identifica eso. Digamos que hubo una limitación acá, por lo que decía de la tecnología que había antes, y es que como él agrupa por colores iguales, entonces aquí en donde estaba la actividad antrópica hay un color claro, y aquí hay una zona montañosa en donde también hay un color claro. Como los colores son parecidos, él los agrupa en la misma clase. Entonces él me los va a mostrar en tonos azules. Ahí ya no podría diferenciar qué es actividad antrópica y qué es vegetación natural. Entonces lo que propusimos fue dividir la zona de estudio en 5 regiones para el año 73 y en 6 regiones para el año 78. Esas regiones se delimitaron teniendo en cuenta esa característica que decía el compañero, de cuando se ve en la imagen que hay partes muy rectas, ahí se identifica que hay o un cultivo o alguna actividad, porque en la naturaleza esas formas no se presentan muy a menudo. Entonces, teniendo ya esto así delimitado, le decíamos de nuevo al computador, clasifiquen aquí esto en 15 partes diferentes, y ya podía yo identificar. Entonces en esta parte había predominio de vegetación natural, entonces voy a tener vegetación densa y poco densa. En la segunda parte, que es este moradito, hay vegetación natural, pero también hay parches de intervención. Entonces con las 15 categorías que tengo,
ya soy capaz en este pedacito de interpretar cuál es cuál. En esta parte de acá, que sería la región 3, hay un predominio mayor de intervención antrópica, igual que en la parte 5 de acá, y en esta también hay vegetación natural. Entonces, una vez ya realizado esa separación y teniendo en cuenta esas categorías, estos serían los resultados para el año 73 y estos para el año 78. En verde oscuro estaría lo que es vegetación densa, en el verde más claro la vegetación poco densa, en gris la actividad antrópica y en rojo las nubes. Bueno, nosotros escogimos 2 periodos de tiempo porque, como les expliqué anteriormente, al estudiar el paisaje necesitamos ver cómo se comporta esa unidad espacial en el tiempo. Entonces, en el 73 y en el 78 todavía no había operación minera. Entonces, como no había operación minera, nos permitía saber cómo era ese comportamiento y las operaciones. Entonces, el experimento de modelación, que es la parte ya de simulación, consiste en este diagrama. Se lo vamos a ir explicando así grosso modo, parte por parte. Entonces, miren que tenemos 2 imágenes, la del 73 y la del 78, que ya dijimos, ahí no hay actividad minera y identificamos, como ya lo dijo mi compañero Alejandro, en las zonas donde son actividad antrópica. Y estudiamos cómo fue ese comportamiento, cómo cambió ese paisaje de este año al otro. ¿Y eso en qué me lo da? Digamos, en tasas de transición anual. Entonces, de la cantidad de vegetación densa que tenía en el 73, yo miro cuánta de esa vegetación cambió, por ejemplo, actividad antrópica al 78. Entonces, eso nos da tasas anuales, ahí están, digamos, señaladas las que más nos interesan. ¿Qué nos interesa? Ver cómo cambiamos de vegetación poco densa a actividad antrópica, de vegetación densa a actividad antrópica, que en otras palabras es cómo se extendió la actividad antrópica o cómo fuimos cambiando esa vegetación por nuestras actividades. Dale, para eso también se necesitan lo que llamamos unas variables explicativas. ¿Qué son unas variables? Son variables que me dicen dónde de ese paisaje es más probable que ocurra un cambio. Entonces tenemos distancia a centros poblados. Resulta que si yo estoy muy cerquita a un centro poblado, ahí va a haber una mayor probabilidad de que yo tenga una actividad económica o una actividad de sustento. Lo mismo para los ríos. Como el agua es importante para yo desarrollar una actividad económica, una actividad de sustento, si yo estoy más cerquita de los ríos, entonces va a haber una mayor probabilidad de que yo ahí tenga una actividad. La de distancias a vías principales. Las vías son una comunicación importante para que ocurra lo que estamos mencionando. Aquí podemos ver que nosotros definimos vías principales y vías secundarias. Estas vías, esta información nosotros la sacamos como cartografía base de 1960. Entonces las vías principales en ese entonces eran las vías pavimentadas y las vías secundarias lo que se conocía como vías carreteables. No estaban pavimentadas, pero eran carreteables, por ahí se no podía ingresar. Y elegimos las variables dependientes porque nosotros, para hacer una actividad, preferimos las zonas planas. Ya, digamos, zonas muy escarpadas, de mucha pendiente, es muy difícil uno lograr una actividad ahí. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Entonces yo ya tomo el mapa del 73. Tengo las variables que me dicen dónde de esa área, de esa zona, es más probable que ocurra el cambio. Y tenemos el comportamiento inicial del 73 al 78. Entonces yo hago lo que se llama una simulación. De lo que se trata de esa simulación es que yo pongo a variar este mapa del 73 y trato de que se parezca mucho a un mapa del 78. La idea es que este mapa simulado, el de allá, se parezca mucho al mapa que ya habíamos categorizado antes, que se conoce como el mapa histórico. Y al hacer eso, nosotros estamos variando, digamos, unos números que vamos a tomar para...
porque ya nosotros vamos a coger el mapa del 78, le vamos a meter todo lo que nos hizo que nos diera similar este comportamiento y vamos ya a obtener un resultado. Vamos a ver cómo nosotros definimos algunos escenarios como resultados. Entonces, como ustedes pueden ver acá, este es un escenario que nosotros llamamos el tendencial. ¿De qué se trata este escenario? Es decir, si se hubiera mantenido el comportamiento que ocurrió del 73 al 78 sin ningún tipo de restricción, más o menos esa es la expansión que tiene la actividad antrópica, ¿cierto? Estamos cambiando vegetación por actividad. Entonces a ese es el que llamamos escenario tendencial. No hay ninguna política que se preocupe de cuidar los ecosistemas, hay una expansión, digamos, descontrolada sobre ese territorio. Y hicimos otro escenario, el que pudimos llamar el de gobernabilidad. ¿De qué se basa este escenario? De una suposición muy grande, y es que durante ese periodo de tiempo hubo una buena gobernabilidad, hubo una política que se preocupó por poder conservar la vegetación del territorio. Entonces ya no nos expandimos como queramos, ¿cierto? Hay limitaciones y ese es el escenario más o menos que ocurre en el que llamamos gobernabilidad. Y por otra parte está otro escenario que llamamos el de las comunidades. ¿En qué nos basamos para hacer este escenario? A través de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a La Guajira cuando se hizo lo del Tribunal Ético, y por el testimonio de las personas pudimos inferir que ellos tienen una relación mucho más de respeto con su entorno. Por ejemplo, al hacer el recorrido de las comunidades afro, sabían muy bien de los tipos de vegetación, de árboles que habían allá. Al interactuar con las comunidades, es decir, toda esa vivencia que pudimos tener allá nos sirvió para hacer esto, entender que ellos tienen una relación más de respeto con su entorno. Entonces, asumiendo que ese es el comportamiento que sigue nuestra zona de estudio, esa sería, digamos, la expansión. Hay expansión de la actividad antrópica, que es normal, pero se conserva mucho más vegetación, se conserva los lugares, porque incluso ellos nos decían que cazaban, y al hacer eso, para poder cazar se necesita que haya vegetación para poder que estén los animales que ellos cazan. Entonces es eso. Ya aquí podemos hacer una comparación entre los escenarios. Digamos que el tendencial es, entre comillas, lo peor que hubiera podido pasar, y digo que entre comillas porque el peor escenario si es que hay una mina allá, porque estos son actividades de sustento, actividades económicas, de sustento pues normal de las personas que mi compañero nombró como agricultura, ganadería, etc. Sin embargo, digamos, haciendo esa comparación del tendencial con gobernabilidad, pues aquí no se ven mucho bien los números, pero digamos que hay más conservación acá, pero tomando en cuenta el escenario de las comunidades es como el que más se conserva. Ese es el escenario que más se conserva. Digamos que también de dónde salió lo de plantear escenarios de gobernabilidad y de las comunidades. En el 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, junto con Corpo Guajira y acompañados de la Universidad de Antioquia, hicieron el plan de manejo de acuíferos de la cuenca del río Ranchería. Ese plan de manejo debe hacerse según el decreto 1640 del 2012 y el 1076 del 2015 cuando se cumple alguna de estas 5 condiciones. O sea, si hay agotamiento o contaminación del agua subterránea, cuando el agua subterránea sea la única y o principal fuente de abastecimiento para el consumo humano, cuando por las características hidrogeológicas del acuífero sea estratégico para el desarrollo socioeconómico de una región, cuando exista conflicto por el uso del agua subterránea y cuando se requieran que el acuífero sea la fuente alterna de abastecimiento de aguas por desabastecimiento de agua superficial debido a riesgos antrópicos o naturales. La cuenca del río Ranchería cumple las 5 características. Entonces se hizo ese plan de manejo de la cuenca del acuífero del río Ranchería. Durante ese estudio se identifican
¿qué puede disminuir la calidad y la cantidad del acuífero en esa región? Y en ese estudio se encontraron las siguientes amenazas por contaminación, que pueden ser por mal manejo del saneamiento básico, es decir, hay un alcantarillado deficiente, o también hay mal manejo de los residuos sólidos, o sea que puede que no hayan rellenos sanitarios o no se disponga correctamente de los residuos sólidos. También puede haber contaminación por desarrollo de actividades económicas, en este caso por la minería, los lixiviados de la minería, pero también por la agricultura, en donde se utilizan fertilizantes y agroquímicos de una forma inadecuada, y también porque en la región también hay pimpineros, que es gente que vende gasolina y no tiene en cuenta si la gasolina se va al suelo o no. Eso también puede contaminar el acuífero. Hay otras amenazas por agotamiento que tienen que ver con la minería sin control y ordenamiento, que eso da señales de que no hay una vigilancia estricta a la minería en ese lugar, y también por intervenciones que afecten la recarga. Digamos que un hueco afecta obviamente la recarga, y tener una represa también afecta la recarga del agua subterránea. Hay amenazas naturales también, que son el cambio climático, el fenómeno del Niño, y de intrusión salina. Como es agua subterránea, entonces la gente hace un pozo para sacar agua limpia. Como el flujo del agua normalmente es hacia el mar, entonces cuando se hacen pozos muy cerca del mar, el agua ya no fluye hacia el mar, sino que el mar se empieza a entrar. Entonces va a haber un momento en el que ya no se saque agua dulce, sino que se saca agua salada. Y también hay conflicto por uso del suelo y del agua, que sería un ordenamiento y planificación del uso del suelo sin tener en cuenta zonas de recarga del acuífero. Eso básicamente se reduce a tres cosas: débil gobernanza y gobernabilidad, falta de educación en torno al agua y un desconocimiento de la dinámica natural de los acuíferos. Eso está reportado en el estudio que se realizó. Y a continuación pues vamos a ver cómo fue la evolución de la mina desde el 84. ¿Esa no es la mina? No, esa no es la mina. Bueno, mientras eso va cargando, mientras se puede tener esa simulación, lo que les va a mostrar, digamos, lo que se quiere mostrar ahí es, a partir de una herramienta que hay en internet, uno puede ver cómo ha sido la evolución de esos paisajes en un periodo de tiempo. Entonces con esa herramienta nosotros podemos ver cómo fue la evolución ahora con mina. Así que ya le vuelvo a cargar el link. Pero no hay internet. Bueno. Puedes desconectarse el wifi para... Mientras eso va pasando, pues me adelanto, digamos, como a la reflexión que queremos hacer con el trabajo. Lo que sigue, la presentación que sigue, es una diapositiva en la que se muestra los municipios que ya no están por causa de la minería, ¿cierto? De la minería del Cerrejón. Pero entonces la reflexión final con la que queríamos terminar este trabajo es que todo esto lo hicimos con las herramientas. Ya. Miremos primero. Eso, no sé, eso puede ser un poquito fuerte en el sentido de que ahí nosotros podemos ver los cambios que hizo la mina en 10 segundos, 12 segundos, pero sabemos que esos 12 segundos han sido
años de sufrimiento para las comunidades del territorio. Entonces, como les decía, la reflexión con la que queremos terminar es que nosotros hicimos todo esto aplicando el conocimiento que nos enseñan desde la ingeniería. Pero digamos que como herramienta desde la ingeniería por sí sola no camina, a no ser que unamos más áreas del saber a estos trabajos, más conocimiento, que hayan trabajos mancomunados sobre estos casos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este trabajo en particular se puede alimentar si nosotros tenemos claro cuáles son las zonas en las que las comunidades respetan mucho, porque digamos que para ellos son sagradas, no sé, nosotros tomamos en cuenta esa información y la podemos representar ahí también. ¿Y cómo puede servir, por ejemplo, para la legislación? Pues eso es conversar, ver cómo ocurren estos cambios. La idea es que a partir de este trabajo se siga alimentando. Es una información base que se puede continuar, se puede seguir esbozando, pero entonces la reflexión es para que unamos fuerzas, como decimos. Muchas gracias. Manuel, Andrés, muchas gracias, y Liam, muchas gracias por ayudar a dirigir este importante trabajo, pues que se suma a esa campaña La Guajira le habla al país, y como lo dijo Inés, es una gran oportunidad que tenemos. Si bien es cierto, hoy queríamos enfocarnos en las multinacionales canadienses, pues vale la pena recordar que en La Guajira no hay ninguna multinacional canadiense, pero quisimos traer ese ejemplo pues porque precisamente tenemos una gran oportunidad, que la Guajira nos hable, que la Guajira nos cuente pues todos estos daños ambientales que causó no una multinacional de Canadá, otras multinacionales de otros países, pero que los causaron aquí en Colombia. El Estado colombiano permitió que se causaran estos daños. El Estado colombiano no solo permitió que se causaran, sino que a la fecha no ha reparado y no ha dado soluciones pues a todas las comunidades que se han afectado en los múltiples derechos pues que siguen siendo afectadas, y hasta la fecha el Estado colombiano no ha reparado. Entonces es una muy bonita oportunidad. Muchísimas gracias, porque pues de esto necesitamos, que la academia también se una a nuestras luchas y que podamos seguirle hablando al país los diferentes daños que causan las empresas multinacionales y cómo entre todos y todas nos unimos pues para que esto no siga ocurriendo. Muchas gracias a todos y a todas por venir esta noche.